este contexto de fiestas patrias, por supuesto que queremos disfrutar en familia, pasarlo bien, pero no debemos olvidar el autocuidado tan importante del que ya hemos hablado y particularmente el cuidado a los menores, niños y niñas que van a estar, por supuesto, junto a nosotros en esta celebración. Por eso, hoy nos acompaña una vez más Raúl Perry, gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo, a quien le damos la bienvenida y las gracias por conectarse con nosotros a esta hora. ¿Cómo estás? Hola, muy contento de estar nuevamente con ustedes, así que lo que sí me faltaron las instrucciones del dress code, habría venido con chupalla. No te preocupes, lo que pasa es que nosotros estamos dando el puntapié inicial a lo que van a ser estas fiestas patrias, por supuesto, y claro, sabemos que la familia es parte fundamental de esta celebración. Sabemos que para bien o para mal, los niños son una esponja, aprenden todo lo que ven, las cosas buenas y las cosas malas. Hay varios puntos en los cuales podemos abordar, pero claro, hoy día los adultos significativos son un ejemplo para los jóvenes que se han criado, que me he dicho, con el carrete familiar, durmiendo ahí en una silla, mientras los papás lo pasan bien desde el punto de vista positivo, pero tal vez el tema de el compartir siempre con alguna botella de alcohol o ver a los papás también en algún estado de intemperancia que no corresponde o que se les pasa la mano de repente, incluso en la forma de relacionarse con ellos. ¿Cómo se deben afrontar unas nuevas fiestas patrias con los niños en casa mayormente? Bueno, es una excelente pregunta. Y partamos primero con, bueno, ¿cuál es la situación que tenemos en Chile ante esta realidad, ante la realidad del consumo? Tenemos en el fondo algo así como un 60% de los niños, niñas y adolescentes mayores de 12 años que se declaran bebedores recurrentes. Y es bastante impresionante pensar que el 80% de los jóvenes mayores de 12 años ya ha probado el alcohol. Entonces, claro, lo que tú señalas es completamente cierto. O sea, esto de que nos vamos criando en un contexto en donde el alcohol es sumamente validado como el instrumento para celebrar, y en ese contexto, tanto el ejemplo que nosotros damos, como cuán clara es la señal que le damos a los adolescentes en particular en torno a lo riesgoso o no riesgoso que es el consumo de alcohol, van a ser cruciales a la hora de tener celebraciones en donde no tengamos, como en este gran contrasentido, nada que lamentar, ¿no? Si nosotros queremos tener en ese sentido celebraciones que no tengan nada que lamentar, va a ser indispensable tener una señal muy clara con nuestros adolescentes de que ojalá posterguen el inicio del consumo de alcohol lo más que puedan. Ajá. Si eso se puede postergar hasta después de los 18 es fantástico, porque la probabilidad de que los adolescentes desarrollen un consumo problemático se reduce 5,6 veces si empiezan después de los 21 que si empezaron antes de los 15. Entonces es muy fuerte y es muy importante, por lo tanto, dar esa señal de que el alcohol es algo que tiene que postergarse. Jamás pretender que vamos a ser nosotros los que les enseñemos a tomar. Ese lamentablemente es un mito muy instalado en nuestra cultura que no es así, que no funciona. Y en la medida que mantenemos ese como riesgo, lo has alejado de nuestros niños, niñas y adolescentes, podemos asegurar festividades en donde efectivamente ellos permanezcan bien y no tener que lamentar ningún accidente, ojalá nunca fatal. Por supuesto, Raúl, y qué interesante lo que mencionas con respecto a esa cifra clave, que el 80% de niños menores, o por lo menos de 12 años, dicen ya haber probado alcohol, ¿no? Desde los 12 años. Y ahí me gustaría preguntarte por esta idea que me da la impresión existe y que entiendo está súper errada, ¿no? Respecto de que es mejor que los niños prueben el alcohol conmigo en la casa. Prefiero que lo haga aquí, con nosotros que somos su familia, a que lo haga después afuera. Y uno entiende que quizás es una idea que hemos tenido y me da la impresión hace muchos años, existe como este mito en nuestra sociedad, tratando de hacerlo bien, ¿no? Tratando de que, claro, lo hagan en un espacio seguro, resguardados, pero ¿qué tan cierto es en la práctica? Porque eso también de pronto invita a que sea a edades mucho más tempranas, ¿cierto? Que es la que tú nos planteas, que ojalá sea a los 18 años, pero mejor aún a los 21. Sí, efectivamente, qué bueno que pones el tema encima de la mesa. O sea, es completamente, la evidencia internacional muestra con mucha fuerza y mucha claridad que lamentablemente no hay cómo enseñarle a beber a los hijos, ¿ah? Y que hay un estudio en Australia que no es con 2 o 3 adolescentes, es con 1.200, que no duró 2 meses, duró 7 años.
y lo siguió en el fondo estos niños desde que tenían 12 hasta que cumplieron 19. Y ahí podía mostrar cómo, más importante incluso que el efecto de los pares ofreciéndoles alcohol, era si los padres les habían ofrecido alcohol. Y aquí el punto crítico es el mensaje de cuán riesgoso consideramos nosotros como padres que es empezarse en el alcohol. Si ese es el mensaje que están recibiendo nuestros niños, no es tan peligroso, no es tan malo, no es algo que realmente me exponga a algo complejo. El Senda, en sus investigaciones de consumo de alcohol en adolescentes, ha podido ver que más de la mitad de los adolescentes consumen el alcohol y lo consiguen a partir de un adulto que se los pasa. Ellos no lo compran, sino que alguien se los pasó. Y por lo tanto, somos nosotros los que tenemos esta llave de darles el mensaje, por sobre todas las cosas el mensaje: esto no es bueno para ti, no todavía. Este es el mensaje crítico. Por lo tanto, sí, es muy mala idea, lamentablemente. Sé que se hace con la mejor de las intenciones. Yo parto de la base de que todos quienes tenemos adolescentes estamos tomando las decisiones que tomamos porque los amamos profundamente. ¿Cómo poder hacer para evitar que efectivamente se transforme en algo nocivo? Bueno, vamos utilizando aquellas evidencias que nos deja la ciencia. Y efectivamente no es que tú le enseñaste a tomar y significa que tu hijo va a tener problemas con el alcohol por el resto de su vida. No es así. Pero aumenta la probabilidad. Lo expone a más riesgos. Y ninguno de nosotros quiere exponer a sus hijos, hijas y adolescentes a cuidado de riesgo. Entonces, la recomendación es esa. Demos una señal clara de que no se puede enseñar a tomar. Demos la señal clara de que ojalá postergues esto lo más posible, que inicies lo más tarde posible, porque eso te va a hacer bien para el resto de tu vida. Claro, y hay varias situaciones ahí porque sabemos que el alcohol o las drogas actúa de distinta manera en las personas, finalmente. No es lo mismo que yo consumo alcohol, cómo me comporto con alcohol versus lo que puede estar pasando, no sé, por ejemplo, contigo. Y así, en casa también. Entonces ahí la exposición a muchas vulneraciones de los niños y niñas es complicadísimo. Lo vemos, por ejemplo, cuando cruzan la calle con los propios papás de la mano, cruzan en cualquier parte o a veces incluso en rojo, pese a lo que mejor han dicho en casa hoy, hay que cuidarse, hay que cruzar donde corresponden, pero el ejemplo finalmente es lo que ellos van viendo. Y ahí, en esa mala relación a lo mejor con el consumo de alcohol, ni hablar en droga, también lo exponemos a vulneración de derechos. Hace muy poquitito también encontraron, no recuerdo en la comuna, pero a 2 niños que andaban deambulando por la calle porque sus papás estaban drogados y los niños salieron de la casa. Lo mismo puede pasar en esta época de fiestas tan largas donde los papás o el grupo familiar que esté ahí se termine pasando de copas y los niños queden ahí, sin el recuerdo porque los papás quedaron dormidos, que están en otra. Entonces también hay una responsabilidad ahí a la hora de nosotros mismos también, no solamente dar el ejemplo, porque podríamos estar tomando lejos de ellos o ellos en otro lugar, no nos ven, pero en las reacciones a lo mejor que tenemos, en cómo nos comportamos con alcohol, también ahí hay una exposición importante. Efectivamente, y yo creo que estás tocando un tema que, a ver, las situaciones extremas de riesgo afectan lamentablemente, y lo lamento por cada persona que lo sufre, es a un grupo pequeño de la población. La gran mayoría de la población no está expuesta a niveles altos de riesgo, ¿ya? Pero eso no significa que no esté expuesta a ningún riesgo. Y yo creo que eso es uno de los temas que nos cuesta más asimilar. Si nosotros queremos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, tenemos que ser conscientes que igual están expuestos a algún riesgo cuando nosotros estamos tomando y a veces se nos puede pasar una copa o podemos tener una mala reacción con ellos. Y ese tipo de reacción efectivamente pues, puede generar el quiebre de cierta confianza, cierto temor hacia acercarse al papá o a la mamá en ciertas circunstancias, cuando lo que nosotros necesitamos ir construyendo como puente es esta confianza que los niños necesitan tener en nosotros para contarnos después, sobre todo cuando son más grandes, a qué se están exponiendo ellos. Una de las recomendaciones que como Fundación San Carlos de Maipo nosotros dejamos siempre es poder transmitirle a nuestros adolescentes cuando salgan que si bien esperamos que ellos no se expongan a riesgos, que ojalá no queden botados o se borren bebiendo, si algo malo pasa, que puedan contar con nosotros. Porque va a ser mejor que nosotros podamos recurrir a su auxilio antes que una persona que quizás no tenga las mismas intenciones pueda recurrir al auxilio de ellos. Entonces esa como incondicionalidad de espero que no hagas estas cosas que son malas para ti, pero si las haces necesitamos que sepas que cuentas con nosotros,
es un proceso que se construye, ¿ah? Es una confianza que se construye, y esa confianza se va a construir desde siempre, desde todas las maneras y todas las interacciones que vayamos teniendo como cuidadores con nuestros niños. Entonces es un buen momento para empezar a cuidar esas interacciones también desde la mano de cuidarnos en torno a nuestro propio consumo. Para terminar, en el fondo, una frase que una vez escuché en una charla justamente de parentalidad, lo decía esta persona que hacía la charla, dijo: el ejemplo no es la mejor forma de educar. Ahí todos los que estábamos ahí respiramos tranquilos. Y después dijo: es la única. Entonces, dada esa situación, seamos cuidadosos con el ejemplo que vamos a dar en esta fiesta. De todas maneras, y sabes que estaba pensando también en lo que es ser adolescente, lo complejo que puede llegar a ser, porque claro, por mucho que quizás tú tengas una buena relación de confianza con tus papás, también está luego la validación de los pares. Entonces, si un adolescente se ve enfrentado, por ejemplo, a un contexto en el que me voy a subir a un auto, pero el que va manejando se tomó unos tragos, pero estoy con todo mi grupo de amigos y de amigas. ¿Cómo les digo que no me voy a subir al auto porque mi mamá me dice que si el que conduce bebió, no me tengo que subir? Y yo creo que ahí está bueno también que las familias busquen estrategias, que les enseñen estrategias. Y aquí a lo mejor voy a decir algo un poco polémico, pero siendo niño, siendo adolescente, a veces hay que mentir para ponerse a resguardo. Por ejemplo, no sé, me pongo en el caso de un adolescente que se quiere bajar de ese auto. Quizás va a tener que inventar una mentira. Va a tener que decir: ¿sabes qué? Me voy con otro grupo de amigos, me acaba de llamar mi amiga que me va a pasar a buscar aquí, ustedes vayan nomás, yo llego después. Y en ese contexto avisarle a la mamá, avisarle al papá: no me voy a subir a este auto porque el que va manejando va curado. Ven a buscarme. Y ahí es una mentira que te pone a salvo. Entre tantas otras que se pueden decir, ¿no? Como por ejemplo: ay, usted anda sola, no, mi mamá está ahí, y apuntas a cualquier persona, a cualquier señora que esté, ¿no? Pero para que nunca sepan que tú como niño, como adolescente, estás solo. Creo que esas estrategias se pueden trabajar en familia, Raúl, y es súper importante poner las cartas sobre la mesa, porque la realidad de un adulto no es la misma de un adolescente. Y el enfrentar ahí como el escrutinio social, para uno no es ni cerca de lo que es para un niño, niña o un adolescente. Qué bueno que pones este tema, Camila. Yo creo que lo que estáis mencionando es tremendamente fuerte, porque efectivamente no hay ningún momento en la vida de las personas en donde la conciencia de los que te rodean sea tan potente como en la adolescencia. Eso, o sea, es doloroso en el fondo cuando se sienten marginados. En el evento que tú relatas, esta estrategia que sigue, los gringos, y nosotros en la Fundación San Carlos Maipo trabajamos mucho con programas que vienen desde fuera del país, adaptados a la realidad chilena, lo denominan las refusal strategies, las estrategias de rechazo. Y hay algunas estrategias como, por ejemplo, si te ofrecen trago y tú no quieres quedar mal delante de los demás que están presionando para que tú tomas, tú podrías decir: no, si ya lo probé, no me gustó, no me gusta ese trago. Y eso ayuda en el fondo a evitar que efectivamente los demás juzguen en el fondo tu actitud. Creo yo que de todas maneras aquí hay dos puntos que son muy importantes. Uno, como padres tenemos el deber de prevenir. O sea, hay que ponerse antes, porque en la situación extrema es sumamente difícil para ese adolescente rechazar, porque no quiere la presión de los pares y porque además su cerebro está en este minuto configurado para tomar más riesgo. Entonces, es muy difícil para él rechazar esa oferta. No es lo mismo que para nosotros. Hay un experimento famoso, notable, en donde ponen a un adulto y a un adolescente en una especie como de videojuego de carrera de auto. Entonces los ponen a competir y determinan que el adulto y el adolescente toman más o menos las mismas cantidades de riesgo para ganar en esa carrera. Pero después de que termine esa carrera, en donde han estado solos, se abren unas ventanas y detrás de esas ventanas están los amigos del adulto y los amigos del adolescente. Y vuelven a correr. Y el adolescente toma el doble de riesgos de los que toma el adulto. Frente a sus pares va a tomar más riesgos. Entonces, primero, como papás, como cuidadores, tenemos que saber con quién se va a juntar, dónde va a estar. Que ojalá no nos pase en ninguna de las fechas que vienen ahora, que alguien nos pregunta: ¿dónde está tu hijo? Y tú digas: no lo sé. Entonces, saber con quién se va a juntar y cuáles son las normas que tienen en esos espacios de consumo de alcohol. Eso es muy importante. Y lo segundo es poder nosotros también, con cariño, poner esas expectativas claras que tenemos de lo que pasa en estas fiestas. O sea, poder decirle: oye, yo espero que tú consumas, ojalá no consumas, que consumas poco, que te cuides, que te mantengas alejado de situaciones que tú sabes que pueden ser complicadas,
y rematarlo de fondo con lo que sentimos, ¿ah? Porque este es un sentimiento yo creo que tenemos todos los que tenemos adolescentes a cargo en estas fechas. Lo que yo tengo, digamos. Cuídate, por favor, porque si te pasa algo, mi vida se acaba. La vida de esta familia se acaba. Entonces, para mí tú eres muy importante, Sí. necesitamos que te cuides. Con cariño, Ser siempre, parte claro. de ese vínculo afectivo es esencial para poder establecer ese cuidado. Saber Cariño. mostrarnos Fuera de ese vínculo vulnerables, afectivo es muy Raúl, difícil. es fundamental a la hora de conectar también con nuestros niños y adolescentes. Por eso agradecemos esta conversación, como siempre. La Fundación San Carlos de Maipo presente en Matinal Nuestra Casa. Un abrazo y lindas fiestas. Para ustedes también. Muchas gracias.